Hola, bienvenidos a esta clase de física. Composición de los movimientos. La mayoría de los movimientos cotidianos son movimientos compuestos, es decir, que pueden describirse como la combinación de dos o más movimientos simples. Para su estudio aplicamos el principio de superposición de movimientos de Galileo, que dice: el principio de superposición de movimientos establece que si un cuerpo está sometido a varios movimientos independientes simultáneos, el movimiento total se obtiene de la suma vectorial de estos movimientos simples. Bueno, aquí hay que distinguir tres parámetros. El primero, pues, valga la redundancia, distinguir claramente cada uno de los movimientos independientes simples que forman el movimiento compuesto. Aplicar a cada movimiento simple las ecuaciones correspondientes y obtenerla por superposición las ecuaciones del movimiento compuesto. Hay que tener en cuenta que el tiempo del movimiento compuesto es igual a cada uno de los movimientos que lo componen. ¿Ok? Para el caso de la composición de dos movimientos rectilíneos de la misma dirección, obtendremos siempre un movimiento con esa misma dirección. Entonces, si se trata de dos movimientos rectilíneos uniformes, el resultado es un movimiento rectilíneo uniforme, obviamente, porque se está sumando dos movimientos de los mismos. Si uno de los dos movimientos son movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el resultado es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, aquí hay un ejemplo. Dicen que en un aeropuerto una persona camina sobre una banda transportadora. Vamos a imaginar que aquí hay una banda transportadora, ¿no? Aquí hay una banda transportadora, ¿no? Se está moviendo hacia allá esa banda transportadora, como la que vemos encima de las escaleras eléctricas, ¿no? Hay un pedacito de banda transportadora. Si esa persona se queda estática encima de esa banda transportadora que está en movimiento, obviamente, estando la persona sin moverse, de todas maneras se va a trasladar por efectos de la cinta transportadora. Y dice que la cinta transportadora tiene una velocidad de 0.4 metros sobre segundos. Pero adicionalmente a ello, esa persona camina sobre esa banda transportadora a 1,1 metros sobre segundos. Quiere decir que esa persona se va a trasladar más rápido, con mayor velocidad, que la velocidad que tiene la cinta. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la persona según el observador en reposo fuera de esa cinta? Pues fácil. Entonces tenemos aquí unos datos y tenemos la velocidad prima, que es la velocidad de la persona, 1.1 metros sobre segundos, y la v sub 0, que es la velocidad de la cinta, tiene 0.4 metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos los dos movimientos en donde lo único que hay que hacer es sumar esas dos velocidades para tener la velocidad total. Y nos da 1.5 metros sobre segundos. Ok. En el movimiento parabólico, bueno, el movimiento parabólico pues es un movimiento que está compuesto por dos movimientos simples. Ya lo habíamos visto en clases pasadas, que hay un movimiento vertical que también le denominamos caída libre o en el eje de la Y. Ese caída libre pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en donde su aceleración pues está afectada por la gravedad. Dicho de otra forma es la gravedad. ¿Sí? Ya sabíamos pues que en caída libre pues un proyectil que va ganando altura va perdiendo velocidad de tal manera que cuando llegue a su altura máxima pues su velocidad es cero y de ahí empezará a descender otra vez o a descender, va perdiendo altura pero va ganando velocidad. Y el otro movimiento simple pues es en el eje de las X, que en este caso vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Y ya lo habíamos dicho antes, que si de los dos movimientos, pues uno de ellos es movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado, pues el resultado será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, aquí tenemos y decimos que un movimiento rectilíneo uniformemente horizontal con velocidad pues de v sub 0 en el eje de x, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical con velocidad inicial v sub 0 en el eje de las y, con aceleración es la gravedad negativa. En el movimiento parabólico hay dos parámetros que son característicos e importantes. La altura máxima. La altura máxima es la que alcanza, ¿sí?, la que alcanza el proyectil desde que fue disparado hasta que ya empieza a descender. Obviamente, pues, este movimiento parabólico, su nombre lo dice, parabólico, es porque describe en su trayectoria una parábola, ¿sí? De manera que ese proyectil va subiendo y va avanzando. Luego va descendiendo, pero sigue avanzando, hasta que otra vez llega al mismo nivel, en este caso al mismo nivel de donde fue disparado. Entonces hablábamos de la altura máxima. La altura máxima, lo dice aquí, el móvil alcanza la altura máxima en el instante en el que la velocidad en la dirección vertical se anula. Lo dicho, la velocidad ya será cero y entonces le tocará únicamente descender. Entonces nosotros hablábamos pues de que esa velocidad en caída libre no era otra cosa que velocidad, ¿sí? Velocidad, gravedad es igual a gravedad por tiempo, ¿no es cierto? Cuando cae en reposo, pues no, o sea que aquí viene y va a descender. Pero aquí estamos hablando de un parámetro que en movimiento parabólico esa gravedad es negativa. Por eso la tenemos negativa aquí. Y esa velocidad también está afectada por el seno del ángulo, porque ha sido disparada con un ángulo. Bueno, aquí también podemos ver, dicho sea de paso, ¿no?, el tiempo. Y el tiempo, aquí estamos hablando de un tiempo de vuelo, que es desde que es disparado hasta que llega otra vez al otro extremo o al alcance máximo. Y ese tiempo de vuelo pues puede estar dividido en dos tiempos, cuya mitad es tiempo de subida y la otra mitad es tiempo de bajada. Entonces a uno de esos tiempos nos referimos aquí, ¿sí? Despejamos tiempo, ¿sí? Y todo lo que está pues multiplicando esa incógnita pasa a dividir. Entonces aquí podemos decir que tenemos un tiempo de subida, que fácilmente también nos puede decir que la misma fórmula puede ser para calcular tiempo de bajada. Sustituimos el valor de t en la ecuación de la coordenada para hallar la altura máxima. ¿Qué decíamos que era en caída libre? ¿Sí? La altura era una distancia en donde decíamos que esa altura era igual a la altura inicial, ¿no?, más velocidad, ¿sí?, menos un medio de gravedad por, repito, la altura era igual a altura inicial más velocidad por tiempo, ¿sí?, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces reemplazamos ese tiempo en esa fórmula de caída libre y nos va a dar esta que tenemos abajo de todo. No me da el cursor, pero abajo de todo ya tenemos lo que es la altura máxima, ¿sí?, en donde esa altura máxima pues nos va a dar altura inicial, que mayormente aquí es 0, dependiendo de dónde sea disparado. En este caso está partiendo desde 0, y le sumamos la velocidad inicial al cuadrado, que multiplica al seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 gravedades. O sea, solo hacemos eso, un reemplazo. Entonces allí tenemos pues uno de los dos parámetros característicos. El otro parámetro característico pues es el alcance máximo. Y el alcance máximo estamos hablando aquí que es desde donde fue disparado hasta donde llega nuevamente a tierra, cuando ya describió todo
su trayectoria parabólica en el mismo nivel. O sea, estas fórmulas no es porque se ha disparado a cierta altura, ¿no? Aunque hablando de esta fórmula, porque fácilmente también podríamos reemplazar acá, ¿no? La altura inicial donde fue disparado. Entonces la casi máximo es la distancia horizontal que ha recorrido el móvil en el instante en el que llega al suelo. Aquí lo dicho, ¿no? Entonces tenemos la ecuación aquí. Y al resolver esta ecuación de segundo grado hallaríamos la expresión del valor de tiempo para el que el móvil llegue al suelo y que al sustituirla en la ecuación de x o de alcance nos daría la expresión de alcance máximo. En el caso particular de que esa altura donde fue disparado sea igual a 0, se obtiene lo siguiente, ¿no? Tenemos que es velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo. Fórmula ya conocida, ¿sí? Volvemos a despejar tiempo, pues, y nos va a dar que tenemos 2 velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad, que este ya viene siendo el tiempo de vuelo, lo dicho en antes, ¿no? En antes nomás teníamos velocidad inicial por por el seno del ángulo sobre gravedad. Yo decía que era de subida, pero que la misma fórmula también podía valer para tiempo de bajada. Pero aquí ya tenemos los dos tiempos sumados, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, los dos tiempos sumados, ¿sí? Entonces podemos decir que este es el tiempo de vuelo. De manera que al sustituir en la ecuación de alcance, ¿sí? Calculamos lo dicho, alcance máximo. Y nos va a dar la fórmula que tenemos aquí, que yo la he puesto aquí en este esquema. Quiere decir que aquí ya tenemos la fórmula de alcance máximo. Bien, en un caso particular, en el movimiento parabólico, es el lanzamiento horizontal. Es un movimiento parabólico cuya velocidad inicial solo tiene componentes horizontal. O sea que el ángulo de lanzamiento es 0. Sus condiciones iniciales son las siguientes. Para x es igual a 0, ¿sí? Lo he dicho aquí. Entonces esto va a fingir que aquí hay un proyectil. Digamos que esta es la terraza de un edificio. No le ponemos ángulo. Entonces se dispara aquí el proyectil y eso va a ir avanzando y va a ir cayendo. Y va a ir cayendo. Y de todas maneras, pues, tenemos aquí nosotros una trayectoria parabólica. Es un movimiento parabólico. Tiene las dos componentes de sus movimientos simples, ¿sí? Aquí seguirá siendo los componentes de caída libre y acá en Y los de movimiento rectilíneo uniforme. Y sus componentes y sus ecuaciones del movimiento y de velocidad la tenemos aquí. Vamos a un ejemplo. Dice la atleta Tia Heyerbaum, bueno, consiguió el récord de salto de altura, dice 2.05 metros, en los Juegos Olímpicos de Pekín. Suponiendo que inició el salto bajo un ángulo de 70 grados, ¿con qué velocidad inicial se elevó del suelo? Entonces aquí nosotros tenemos pues que está en el mismo nivel, tiene una altura inicial de 0, lo que conocemos como altura máxima, pues la tenemos acá de 2.05 metros, ¿sí? Que fue el salto que dio, y un ángulo de 70. Entonces utilizamos la expresión de la altura máxima del movimiento parabólico para hallar la velocidad inicial. ¿Sí? Yo aquí tengo los esquemas de las fórmulas que es necesario que se lo aprendan, donde tengo yo alcance, lo acá en este libro lo vemos con X, altura máxima y tiempo de subida, que fácilmente puede ser también tiempo de bajada o si lo multiplicamos por 2 es tiempo de vuelo. Ok, entonces utilizamos esta expresión, yo la tengo aquí más amigable, y reemplazo, y este resultado me va a dar 6.7 metros sobre segundos.